Estimados estudiantes, buenos días. Por favor, tenemos un repaso con 10 preguntas. Vamos a utilizar 10 minutos para que terminen de leer y marcar sus respuestas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer y luego de esos 10 minutos vamos a ir dejando claro cuáles son las respuestas en cada pregunta. Por favor. Les pido a los que recién ingresan también avísenles a sus compañeros. Vamos a leer 10 minutos esas 10 preguntas, ¿sí? No se preocupen si hay dudas. Vamos a ver las consultas luego, ¿ya? Por favor. Sí, vamos a presentar cada pregunta. No se preocupen. Buenos días. Repito nuevamente cuál va a ser la metodología este tiempo que tenemos de conexión. Son 10 preguntas, comenzamos a leer esas 10 preguntas, marcamos las respuestas y luego vamos a aclarar cuáles son las dudas. Pero ustedes tienen, repito, que tienen que leer cada una de las preguntas, anímense a marcar las respuestas. Este es el contenido temático. Hay preguntas sobre literatura universal, literatura española, hispanoamericana, peruana.
tal vez por ahí falte algún tema en específico dentro de este contenido y no por eso es que esto no esté de manera integrada. Cuidado. Entonces vamos a comenzar con literatura universal. Por ahí tienen este cuadro, imágenes que nos van a ayudar, ¿sí? A contextualizar un poco las obras, ¿no? De hecho, creo que inician la primera pregunta sobre la Ilíada, ¿no? Por favor, ahí leemos unos 10 minutos, sí, para las 10 preguntas.
Repito, para los que recién se conectan, por favor, revisemos las 10 preguntas, marquemos, ¿sí? Ya vamos a iniciar, marquemos las respuestas y si hay duda, no se preocupen, regresamos con las consultas, vamos a ir con cada pregunta. Esta es la primera. Ahí ustedes pueden apreciar, pero por favor necesito que lean a conciencia los fragmentos, luego de manera muy minuciosa también la pregunta para que puedan marcar la respuesta correcta. Recuerden, en en estos últimos días, eh, me parece que les está ganando a algunos los nervios y tienen que recordar que los fragmentos deben tener marcas que se relacionan con la pregunta. En todo caso, no podrían marcar las respuestas correctas. Entonces, hay una relación, por favor.
Otra vez a los conectados, les recuerdo, faltan 3 minutos para que comencemos a dilucidar cada una de las alternativas, las preguntas. Por favor, atentos.
Bien, vamos a iniciar el recorrido ya de nuestra... ¿Están ahí o se fueron? ¿Cómo es? Ah, ya, sí. Bien, perfecto. No, no, Xiomara, muchísimas gracias, porque sería un caos. Yo sé que ustedes siempre trabajan, te agradezco, Xiomara, al igual que a tus compañeros que siempre han participado, les agradezco un montón porque han mostrado disposición para colaborar incluso con la clase, ¿ya? Así que muy bien, y vamos con la primera pregunta. Respondióle enseguida Tetis derramando lágrimas. Ay, hijo mío, ¿por qué te he criado? Si en hora ciaga te di la luz, quería luz, ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración. Ahora eres juntamente de breve vida y el más infortunado de todos. Con hado funesto, inmediatamente estas son marcas, ¿sí? Hado, sino, destino, funesto, te parí en el palacio. Yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré a Zeus, que se complace en lanzar rayos, por si se deja convencer. Tú quédate en las naves de ligero andar. Conserva la cólera contra los aqueos. Conserva la cólera. Esta idea y ya saben de quién están hablando, ¿no? De Aquiles, pero los aqueos son los griegos y los treucos son los troyanos, no se olviden dentro de la Ilíada. Y abstente por entero de combatir. Bien, ¿quién es Tetis? ¿Quién es Tetis? Tetis es la madre de Aquiles, Aquiles, el héroe de Troya, ¿sí? Eh, por aquí me preguntaban, ¿es una diosa? Es una diosa, es una nereida. Las nereidas son diosas del mar. Ella es líder según la mitología. Ella es una líder, la que preside a un grupo de 50, digamos, nereidas, diosas del mar. Eh, es una, dentro de la mitología griega, es una de las diosas más bondadosas, mejor recordadas, pero hay dos puntos importantes dentro de su configuración. El primero y el más notable es que es la madre de Aquiles. Eh, Tetis se casa con Peleo, que es un rey, y bueno, lo que sucede es que Peleo le transmite a Aquiles la mortalidad. Entonces, Tetis es una diosa que ha luchado siempre con esa condición de Aquiles. Finalmente es madre y ella, siendo inmortal, le duele que se haya transferido una mortalidad a su hijo. Y en muchas, digamos, relatos, en muchos relatos míticos, vamos a encontrarnos con que Tetis intentará darle inmortalidad a su hijo. Son todas las maneras más conocidas que encontramos. Una que al hijo lo llena de ambrosía en todo el cuerpo, intenta siempre llevarlo al fuego y Peleo siempre lo salva, el padre, al niño, ¿no? Lo salva. Lo otro, y es con lo que nos quedamos en la mayoría de veces, es cuando eh, ella lo lleva al lago, a un lago muy conocido. He olvidado el nombre en realidad. eh, la madre Tetis lleva a Aquiles a darle esta inmortalidad
y lo sumerge en las aguas en las aguas negras, además, en las aguas negras de este lago, para que él pueda ganar esa inmortalidad. Pero al sostenerlo, lo toma del talón, ¿no? Del talón, y esa es la parte que no ingresa a las aguas negras de este lago. Y por lo tanto, es la parte vulnerable de Aquiles. La parte vulnerable de Aquiles. Entonces, de ahí que él tenga un, una parte de su cuerpo en la que, al ser herido, esta herida sea mortal, su talón. Recuerden que nosotros tenemos esa expresión también, el talón de Aquiles. Viene de ahí, ¿no? El talón de Aquiles, que habla de la vulnerabilidad que cualquiera de nosotros puede tener. En competencias, por ejemplo, competencias en estrategias, los oponentes buscan eh, identificar del otro cuál es su talón de Aquiles, o sea, dónde lo puede herir mortalmente. Y esto es interesante porque en el tiempo ustedes saben que los griegos tienen una influencia fundamental en nuestra literatura, no solo en nuestra literatura, hay una influencia en cuanto a las películas, al cine, a las series y también a instituciones, ¿no? A la cultura. Pero cuando vemos a los héroes, también se han dado cuenta, el prototipo, el modelo con el cual se construyen estos héroes, eh, no manejan una totalidad, ¿no? Sino que cada héroe tiene un talón de Aquiles, un talón de Aquiles. Pensemos en, no sé si es el héroe que ustedes más visitan o es el héroe que ustedes con el cual más simpatizan, pero Superman tiene su talón de Aquiles. El hombre araña tiene su talón de Aquiles. El hombre araña que, según las últimas encuestas, es el que siempre está en el imaginario de los más jóvenes. Y así. Entonces Aquiles, siendo hijo de una diosa y de un rey mortal, se le transfiere esta mortalidad y no puede hacer nada al respecto Tetis. A ver, entonces, aquí hablamos de hado funesto, ¿no? De un hado funesto. eh, Ahora, veamos eso también. Eh, que en la tragedia griega se ve con más detalle, pero es esta idea del destino. El destino, que es un destino fatal, muchas veces para el héroe, ¿no? Y el héroe no puede hacer nada al respecto, y en realidad ninguno de los hombres, de los griegos, puede hacer nada en contra de su destino, porque este destino está escrito, está predeterminado, y este destino, muchas veces fatal, eh, es anunciado por un oráculo, un oráculo. El oráculo es el vocero del destino, de este hado funesto. Y los héroes no pueden escapar, los reyes tampoco. Y menciono héroes y reyes porque son los protagonistas de estas epopeyas. Así que el destino para los griegos es una fuerza superior, eh, y el hombre no puede hacer nada contra esta fuerza superior, y los héroes tienen que estar a la altura de esta fuerza. Pero hubo alguien que intentó escapar, creyó
que estaba a salvo y lo que había hecho era cumplir la sentencia del oráculo, ¿no? ¿Se acuerdan de Edipo? El destino está presente en las epopeyas griegas y para los griegos se entiende a partir de estas epopeyas, de estas dos fundamentales que son la Ilíada y la Odisea, se entiende que el destino era una fuerza que se estaba allí como un gran marco, ¿no? Un gran marco en las vidas de los grandes hombres. Y imagínense que le tocaba a los pequeños. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta de esta? Ahora sí podemos colocar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? Saber, saber. ¿Qué dice? Dice, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta con respecto al fragmento citado. O sea, nos guiamos del fragmento y en el fragmento debemos ir señalando, señalando marcas, pero también haciendo deducciones, ¿no? Tetis y le dice, ay, hijo mío, entonces sabemos que se refiere a Aquiles. ¿Y cuál es el contexto? Y solo así vamos a ir a la respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces? Vamos a ver si se han animado ustedes a colocar. Excelente, Zenón y Xiomara, les agradezco un montón. Sí, esa es la respuesta. Muy bien, excelente. Ujú, ahí está. Ya, esos son mis lentes de lejos. De lejos. Faltan los lentes de cerca. Y también los lentes para la presbicia. Muy bien. Entonces, 1A. Tetis advierte la fatalidad que se cierne inevitablemente, por eso les decía, sobre cuando hablamos de destino de los griegos con pies de plomo, inevitablemente sobre Aquiles. Segunda pregunta, verdadero, falso, y seguimos en el argumento de la Ilíada. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. ¿Qué tal si solo vemos las falsas? Y algo que me olvidé con respecto a Tetis. Claro, es archiconocida por ser la madre de Aquiles, pero además les comento algo. Cuando ella se casa con el rey Peleo, olvidan invitar a una diosa del mar, una Nereida. Y eh, terrible porque la diosa aparece, no me recuerdo el nombre, disculpen, la diosa aparece en la boda de Tetis y el rey Peleo y lanza una manzana con una inscripción para la más bella. Y se da lo que se conoce en la mitología griega como la discordia de la manzana. No sé si lo recuerda, la discordia de la manzana. Esta discordia tiene que ver con quién resuelve ese pequeño altercado, porque
Esa manzana es para la más bella. ¿Se acuerdan quién elige a la más bella? Paris, Miss. Paris. Pero Paris lo hace también un poco sobornado, ¿no? ¿A quién elige Paris y por qué? Afrodita. ¿Pero por qué? Afrodita allí, ¿qué le ofrece? ¿Qué le promete? Ya, pero ¿qué le promete? Ajá, pero hay un A la mujer, pequeño detalle. ¿A quién le promete? ¿Quién es la mujer más bella que le promete? la esposa de Menelao. Pero vamos al grano, pues, el nombre, ¿cómo que le va a prometer a Héctor? ¿Héctor? Sí, sí, eso es cierto, pero todavía no hemos dado la respuesta. No hemos dado la respuesta. ¿Cómo se llama la mujer que le promete Afrodita a Paris? Porque de ahí se supone, según la mitología, de ahí desencadena, pues, Helena, claro, Helena. Ahí está el desencadenante de la guerra. Pero pequeño detalle, Helena, ¿con quién está casada? Helena está casada. ¿Cómo le vas a prometer, sí, a Paris? ¿Paris quién es? Tiene un hermano famoso, Paris. Paris es hermano de Héctor, ambos hijos de Príamo, del rey Príamo. Este rey que luego va y se hinca, le suplica, por favor, no sigas despedazando el cuerpo de mi hijo, ten piedad. Y ahí es que no me gusta el accionar de Aquiles. Pero todo comienza mal, pues porque tú no le puedes ofrecer Helena, pero Helena está casada con Menelao. Así es. Y Menelao es hermano de... Profesora, ¿qué es esto? Vamos a sacar así el árbol genealógico. No, pero es importante de Agamenón. ¿Y Agamenón quién es? Y ahí vamos, ¿no? Tejiendo, tejiendo, y llegamos, así ustedes, solo con los más conocidos, pero que tienen injerencia en la historia, porque eso sí le van a preguntar. Agamenón es el jefe del ejército de los aqueos, es el jefe de Aquiles. Aquiles es el héroe máximo, pero Agamenón es su jefe. Ahora recuerdan con quién se molesta Aquiles, porque monta en cólera, entra en cólera, porque Agamenón es soberbio, Agamenón como jefe es injusto. Así es. ¿Y por qué, Zenón? ¿Qué hizo Agamenón? Le quitó a su esclava, se la lleva a su esclava Briseida. Ahora bien, ¿qué hace Xiomara? ¿Qué hace? ¿Qué hace Aquiles? Deja Porque de yo luchar. soy el mejor, yo soy el mejor dentro de la batalla, en el campo. Pero me pasa esto. Me retiro, me retiro. ¿Y qué pasa cuando el mejor cuadro, el mejor del grupo se retira?
el grupo, el equipo, en el deporte, en la moral, la moral. Ah, eso es lo primero, pero hay bajas. Hay bajas. Sucede en el deporte, sucede en la universidad, ¿no? Cuando hay grupos que se convierten en equipos y tienes ahí al mejor. Todos pueden estar al nivel, pero hay alguien que destaca porque es un líder, porque es ducho en las armas, estrellita, como dice Zenón. Y entonces, ¿qué pasa? Los troyanos están aprovechando ese momento. ¿Sí? Ahora vamos a las falsas. Solo a las falsas. 1. Al comenzar la obra, Aquiles discute con Menelao. Atrida Menelao, porque es, perdón, miembro de la dinastía de los Atridas. No, no es con Menelao, ¿no? Ahora ya lo tenemos claro. Es con Agamenón. Falsa. Otra falsa. Héctor da muerte a Patroclo. Hasta ahí estamos bien. Patroclo, que era el amigo, el hermano, querido, bueno, no hermano de sangre, pero Aquiles amaba a Patroclo. Héctor da muerte a Patroclo, cierto. Pero lo que está entre comas, héroe máximo de los aqueos, eso es falso. Por lo tanto, es falsa la 3. Es el héroe máximo de los troyanos, Treucos, en la Ilíada. La respuesta entonces es, vamos a ver si han marcado la D. Creo que sí, porque ustedes son muy inteligentes, talentosos. Sí, Xiomara 2D y Zenón 2D. Yo quiero agradecer que todo este tiempo las mujeres han estado bien representadas con Xiomara y los varones con Zenón. Los demás estaban ahí tomando su cuáquer, está bien. Bueno, entonces continuamos. Continuamos, la respuesta es 2D. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¡Uy! Las fiestas dionisíacas. Las grandes dionisíacas en Atenas. Vamos a recordar un poquito. Poquito. ¿Qué dice aquí? La tragedia griega surgió en el siglo VI antes de Cristo, en el contexto de festivales en honor a Dionisos. Dionisos, dios de el vino, la vegetación, la uva, podría continuar, porque su símil, su par en los romanos es el dios Baco, Dionisos. Dice, especialmente las grandes dionisíacas en Atenas. Con respecto al origen de la tragedia griega, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Dice A. Ustedes ya han marcado, ¿no? A ver, no llegué, dice ahí. 3, Casa y Zenón
también está de acuerdo con esta respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. Me piden la afirmación correcta. Y al mejor cazador se le puede escapar la palabra. El coreuta, especie de solista, solía disfrazarse de sátiro. Siguiendo la respuesta de nuestros dos compañeritos, ¿qué es lo incorrecto en A? A ver, coreuta se le llamaba así a cada uno de los miembros del coro. Pero cada uno de los miembros del coro no podrían asumir, ninguno de ellos, ¿sí?, la denominación de solista. No. El solista es el corifeo. El solista es el actor. El solista, el actor, el corifeo, el director del coro. Es el que responde al coro con partes dialogadas, no con partes cantadas. El actor es el corifeo y el coreuta es un miembro del coro. Muy bien, falso. B, ¿los integrantes del coro eran conocidos como corifeos? No. No y no. Los integrantes del coro eran conocidos como coreutas. Dedo, me voy a dedo. Cada integrante del coro era un actor. No. Más conocido en aquel tiempo como histrión, que respondía cantando menos. Claro, los integrantes del coro sí responden cantando, pero aquí hay un truco para que ustedes caigan que era un actor. No. Las grandes dionisíacas se llevaban a cabo en el ámbito rural. Atenas, conocida como ámbito rural, no, las grandes dionisíacas estaban en el ámbito urbano. Se llevaban a cabo en el teatro de Dioniso, en el ámbito urbano, no rural. Y conforme iba pasando el tiempo, lo que se tenía era una evolución del teatro. En el teatro la gente consumía tragedia griega y había que mejorar la escenificación, las partes dialogadas, actores, bueno, buscar lo que hoy conocemos como quién financia eso. Y claro, para eso estaban los ciudadanos ricos de Atenas, quienes también consumían tragedia. Y ese ciudadano rico tenía el nombre de Corega, que también era un hombre de la tragedia, ¿no? Como una especie de empresario en aquel tiempo. Que venía ya, ¿cuánto va a costar la escenificación, los trajes, las sandalias? Y tienen razón sus compañeros, la 3 tiene como alternativa de respuesta C. C. Casa, casita. Pregunta 4. Aquí piénsenlo bien otra vez porque tuvieron dudas sus compañeros del presencial con respecto a una alternativa. Voy a leer. Edipo Rey
forma parte del ciclo tebano, o sea, de sus relatos. Recuerden que Edipo deja Corinto y se traslada a Tebas porque escapa del oráculo. Edipo deja Corinto y todos durante su niñez y parte de su primera juventud le dicen, Edipo, tú no te pareces a Pólibo, no te pareces a Mérope, no te parecen nada a tus padres, siempre escuchaba eso. Y una vez que ya está grandecito, se va hacia el oráculo. Y Edipo, determinado, le dice al oráculo, oráculo, soy hijo de Mérope y Pólibo. Y el oráculo le dice, matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Asustado, deja Corinto, ya no regresa a Corinto y se va hacia Tebas. En el camino, en un cruce, mata a su padre, llega, vence a la Esfinge, llega a Tebas y se casa con su madre. Pero él no sabe que está cumpliendo con el vaticinio. Sigo. Edipo Rey forma parte del ciclo tebano, un conjunto de obras que profundizan en los mitos de Tebas y la maldición que persigue a la familia de Layo. No quiero entrar en detalles de por qué Layo estaba maldito, el padre de Edipo. Pero ustedes saben que los griegos, cuando empiezan a crear esta serie de dioses, eh, no escatiman ni toman reparos en lo que los dioses pueden hacer, porque los dioses también cometen delitos. Esa es la diferencia con nuestros dioses, con nuestro santo y con Dios mismo, ¿no? Los dioses griegos eh, toman partido por los mortales y también cometen delitos. Y bueno, eh, Layo, que es un rey, está maldito porque siendo él tutor de un príncipe, rapta a este príncipe y abusa sexualmente de este príncipe. Por lo tanto, estos hechos hacen que su descendencia tenga una maldición y él mismo tenga que ser víctima de las consecuencias. La tragedia destaca la impotencia del ser humano ante el destino cuando Edipo, y es allí donde tenían dudas algunos estudiantes. ¿Cuál es la respuesta? A ver, dice la C con dudas y luego dice la 4C es la que más se acerca, no obstante la A podría también dar con ello. Justamente Zenón está, la duda se planteó entre esas dos. Xiomara dice, sí, pero cuando habla de impotencia ante el destino, más parece la C. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen los demás? Los demás están, yo me los imagino, en camita o están tomando su cuáquer. ¿Quién gana? Dice. Tiago, C. ¿Por qué no la A? Podría venir una pregunta de este tipo. Estas son buenas preguntas porque tengo un distractor muy fuerte. Una de ellas es un distractor, pero ese distractor me hace dudar. Judith, estamos en
Muy bien, Judy dice la C. Ya, por qué se inclinan por la C y no la A? Justamente porque la palabra impotencia es más fuerte. En la A lo que tenemos es la resolución. Así es. El efecto. Conozco lo que ha sucedido recién. Porque, oigan, en obis, porque la C demuestra mejor la impotencia del ser humano. Sí, pero en A, dice, me decía la niña, pero en A se está arrancando los ojos, hay una impotencia. ¿Eso cuándo sucede? Eso sucede cuando se revela algo que todos conocíamos como espectadores, menos el pobre Edipo. Ha sido un aprendizaje muy duro de la verdad, de la sabiduría. Entonces, cuando veía con los ojos de manera física, ¿sí? No llegó a la verdad, no llegó a la sabiduría. Así que se arranca los ojos. Y que tiene que también con esa historia oscura, ¿no? Porque recordemos que él es un rey y un rey que vive dos aberraciones, que ha cometido dos atrocidades. Yo digo, ¿cómo se le ocurrió eso a Sófocles? Pero ni en las novelas más dramáticas. ¿Cuáles son estas dos atrocidades? Incesto y parricidio. ¿Quién puede soportar tanta tragedia? Ni siquiera el rey, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tienen toda la razón. Uy, se me fue mi. Intenta huir de su destino, pero se acerca más a él. Lo intentó, pero el oráculo no miente. El oráculo no miente. Y el oráculo tiene que ver con el destino. Se va a dar el destino. Sí o sí. Te puedes esconder, te puedes refugiar. Digo, en la mentalidad griega, te puedes refugiar, te puedes escapar. ¿Y qué pasó con Edipo? Una paradoja trágica. Se acercó más a él. Sócrates. ¿Qué le dice el oráculo a un amigo de Sócrates, a un seguidor de Sócrates? Que él es el hombre más sabio. Y Sócrates mismo dice, pero no puede ser, porque yo tengo muchas dudas, Sócrates. Y el oráculo no miente. No es que dude del oráculo, Sócrates, porque su compañero, su seguidor, su adepto le dice, Sócrates, el oráculo me ha dicho que tú eres el hombre más sabio. ¿Y qué hace Sócrates? Acercarse a su destino fatal, porque él dice, yo quiero probar lo que dice el oráculo. A ver, y entonces el que comienza a hacer Sócrates, a molestar, bueno, molestar es decir, a tocar las puertas de los que se supone son los más sabios, los que tienen la nomenclatura, el rótulo. He aquí el sabio en artes, he aquí el sabio en letras, he aquí el sabio en matemáticas. Y va
toca sus puertas. Y les comienza a hacer preguntas. ¿En dónde quedan en ridículo, por supuesto, todos estos sabios? Solo sé que nada sé. Es que Sócrates era el único que conocía las limitaciones del hombre en cuanto al conocimiento. Los demás no. Bien, la respuesta sí, 4C. Muy bien, muy bien. Vamos por buen camino. Uy, a esta también. En esta también problemas. Problemas con antropocentrismo, con ese término, y problemas con humanismo. ¿Qué me decían los estudiantes? Algunos, no todos. Me decían, profesora, ¿el antropocentrismo es después del barroco o antes del barroco? Es decir, que estaban pensando que el antropocentrismo era una especie de escuela, movimiento. Lo mismo con el humanismo, me decían. El humanismo es después de la Ilustración. Y el otro le decía a su compañero, ¿cómo vas a preguntar eso? El humanismo está dentro de la Ilustración. ¿A qué se refiere petrarquismo? A Petrarca, poeta, que podríamos decir instaura la poesía amorosa con su cancionero. Importante, importante para los poetas. Luego, los poetas como Becker, los poetas incluso como Neruda. En el caso de Petrarca, marca una revolución con su cancionero, porque el canto en ese cancionero es para la amada que está muerta, Laura, Laura. No es, ella no me ama, ella se fue, me abandonó. No, Laura no está. Y Erasmo de Rotterdam, un humanista. ¿Y ahora qué hacemos? Teocentrismo, Dios centro de todo. Dios arquitecto del mundo. Dios mantiene de manera estática el universo. Dios es pieza fundamental de los estudios. Y así en algún momento lo creyeron los hombres de la iglesia, quienes tenían el poder de la escritura, y los filósofos que trabajaban codo a codo con los curas y sacerdotes. Entonces, ¿cuál es la respuesta en 5? Sí, pues hubo un momento. El antropocentrismo es una perspectiva, es un paradigma, porque antes del antropocentrismo teníamos en la Edad Media un teocentrismo. Entonces cae toda esa especie de visión, se cae, se ve minada por una crisis. Esta crisis es económica, política, y el hombre considera que los temas más importantes deben girar en torno a él. Dentro del Renacimiento hay un conjunto de hombres
que saben, que escriben y hablan en griego y latín. El prototipo del hombre del Renacimiento, figura estelar, es Leonardo da Vinci, sí les había dicho. Leonardo da Vinci, que básicamente era un erudito. Y habían hombres como Leonardo da Vinci, pero que estaban asignados por esta búsqueda de información, de conocimiento en la antigüedad clásica. Se llamaban humanistas. Y no quiere decir que viene el barroco y desaparecen los humanistas. El barroco eh, es un momento de crisis también, pero hay un cambio de perspectiva en cuanto a que mientras hay pequeños acontecimientos que marcan un progreso en lo que se conocía hasta entonces, por ejemplo, en la medicina. Por otro lado, hay hambre, eh, hay miseria, y entonces es una época muy convulsa en la que el hombre, y principalmente los artistas, están confundidos, no hay respuestas, y todo eso se ve en sus obras, ¿no? Se plasma esa confusión, ese caos en la arquitectura barroca, en la pintura barroca. Les pedí que revisaran en la escultura barroca esa desesperación, ese pesimismo, esa desazón. Pero a mí me parece que es una época muy rica en cuanto a productos artísticos se refiere, porque está La vida es sueño, está El Quijote, está los cuadros de Velázquez. Pero claro, nos han vendido, por ejemplo, a mí, en mi generación en la escuela, una especie de momento oscuro durante el barroco. Lo que pasa es que el barroco tiene una manifestación compleja, compleja. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta? Me dicen 5B. 5B. El Renacimiento, donde el humanismo es clave para entender el concepto de la cultura y el arte, y el barroco, que se desarrolla en el siglo XVII. Entonces, tenemos el Renacimiento, siglo XVI, el barroco, siglo XVII, y la Ilustración en el siglo XVIII. Siempre relacionen la Ilustración con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa. Y en cuanto a los medios que puedan eh, difundir las ideas, principalmente el ensayo, en la Ilustración, el ensayo, ¿ya? Pregunta, ay, ¿qué pasó? Pregunta número 6, y entramos a literatura española. Uy, fácil, sí, muy fácil. Onírico se refiere al sueño. Cervantes, el Quijote, el tema central.
No vamos a prevalecer la figura de Alonso Quijano porque finalmente Alonso Quijano es el que murió en la obra y está vivo Don Quijote. ¿Cuál es la respuesta? ¿Mm? Yo creo que les está yendo bien, ¿no? A ver qué han colocado. Excelente. Sí. Se nos solo quedó inútil la mano, pero no quedó manco. 6C. 6C. Muy bien. Excelente. Claro, pero no quedó manco. No perdió la mano. ¿Te refieres a Cervantes? Vamos con la pregunta 7. Y entramos a literatura hispanoamericana. ¿Le quieren tomar fotos a los, porque esto puede servir a poco para guiarnos? Miren, tómenle una fotito a esto de aquí, ¿sí? Voy a calentar un momento. Voy a traer mi café, por favor. Tómenle foto a esto, ¿sí? Una captura a esto de aquí antes. Una captura.
Ya, listo, regresé. Disculpen, entró de pronto el frío y fui a buscar café. Ya, ahora sí. Eh, estoy aquí con ustedes. Sí, ya. Hay otras fotitos. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. Pero hay otra fotito. A ver, vamos a ver que ustedes necesiten. Ya, esto era así. Aquí. También esta. Literatura hispanoamericana. Esa también. O sea, como para que tengan una línea del tiempo y esto les va a recontra servir porque les va a guiar, ¿ya? Esa es una. Luego también esta, que está muy buena. Ahí está, Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo y Aliaga, nuestro gran Ricardo Palma. Y luego, y eso los va a como ubicar, ¿no? Continuamos, miren. Si les ha pasado, me dice. Pero son líneas del tiempo. Por supuesto que ustedes pueden mejorar. No es la línea del tiempo, es una línea del tiempo que ustedes pueden mejorar. Y ahí termino. Sí, ya, listo. Vamos entonces. Sí, la respuesta es seis casa. Seis casita. Casita. Don Quijote. Entonces pasamos a literatura hispanoamericana, literatura peruana. Está. Ahí está nuestro gran César Vallejo. Antes, Eguren, Valdemar, Vallejo, Contrilce, indigenismo, Ciro Alegría, José María Arguedas. El indigenismo de Ciro Alegría, recuerde, propiamente dicho, ortodoxo, y el indigenismo de José María Arguedas, que incluye lo real maravilloso andino, el realismo mágico andino, ¿no? Lo real maravilloso andino me parece más acertado. Y hablamos entonces, en el caso de Arguedas, de un neoindigenismo. Neoindigenismo. Y el gran Julio Ramón Ribeiro, cuentista, para terminar en nuestro más grande, por el premio Nobel, por supuesto, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Superable y, bueno, fallecido hace poco. No sé, las 6, allá, vamos a las 7. 7. Pregunta número 7. Creo que ya han puesto la respuesta, algunos 7B. La C, está rico mi cuáquer, dice André. Qué rico, André, pero ¿con qué lo has acompañado? ¿Y por qué te han puesto calaveras, asombro? Seguro que hacen la dieta. A ver, entonces la 7. 7B me dice. Xiomara y Zenón. Y por ahí dice, mamá, quiero cuáquer. Quiero cuáquer. Cuáquer con manzanita, ¿no? Qué rico, qué rico. A ver, entonces vamos a las 7. La obra de Vallejo se desarrolla en tres etapas claras: modernismo, vanguardismo y etapa política, de compromiso político. Por su evolución,
estilística y compromiso humano. Un ejemplo de ello es Trilce, considerada el poemario, será considerado el poemario de su etapa vanguardista, porque yo les había dicho que, ¿se acuerdan cuando vimos los sismos? Que los sismos eran un conjunto, pues, de manifestaciones artísticas que se hacían llamar vanguardistas, o sea, somos vanguardistas, pero podrían ser de diferentes países, diferentes latitudes, continentes, pero habían dos principios que los unían. ¿Se acuerdan que les dije eso? Dos principios fundamentales, que podrían, de ahí se podrían desagregar otros. Yo les dije que un vanguardista es vanguardista porque primero innova, la innovación. Todos, así como tu primera consigna, innovación, la vanguardia, ¿no? Y lo segundo, eran retadores, eran iconoclastas, estaban en contra de las normas, principalmente en contra de la autoridad, desafiaban la autoridad. Algunos se iban muy lejos, ¿no? En cuanto a este desafío. Por lo tanto, hablamos de ruptura con la tradición, con lo decimonónico. Ahí está. Esos dos pilares. Y sobre esos dos pilares, todas las manifestaciones se construían. Todas las manifestaciones se construían sobre esos dos pilares. Quien cumple eso luego de la guerra es Vallejo. Por eso Trilce es el poemario, el primero, más grande poemario vanguardista posguerra. Nadie se atrevió a tanto con la innovación y ruptura con la tradición. En el caso de Trilce, la ruptura con la tradición fue hacia el corazón de la autoridad, en lengua castellana, contra la RAE, contra la RAE. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver. Porque se publica en el año 1922 en la ciudad de París. Vamos porque presenta un estilo inspirado en Rubén Darío. Oigan, esto nos tiene que ofender. ¿Están pensando que ustedes van a marcar la C? Porque está dedicado a la República Española, porque recurre a un lenguaje propio del simbolismo. ¿Quién es nuestro único poeta simbolista? Así simbolista hasta los tuétanos. ¿Quién es? Ya se olvidaron de mí. E. Ure. Rubén Darío. Rubén Darío es, que claro que está entre los fundadores de la poesía.
hispanoamericana contemporánea, pero él es modernista y es el representante del modernismo. Y eso se lo gana con Azul. Pero en 1800, si no me equivoco, 1888, 86, 88. Y Trilce se publica en 1922, pero no en París. La respuesta es 7, bueno, B, 7B. Vamos a 8 y vamos culminando, vamos culminando. Así es, Eguren, papá Eguren, simbolista. ¿De dónde, de dónde se toman los presupuestos de la escuela simbolista? Francia. Y la escuela simbolista venía con otro molde también. Hay otra escuela importante francesa, que por aquel tiempo, gracias a la característica del cosmopolitismo, los modernistas están abiertos a recibir estos modelos franceses, el simbolismo y el parnasianismo. Muy bien, sí, se no. Así que en el examen ustedes ya no tienen que fallar en las preguntas ni perder puntos en las preguntas de literatura. Por favor, nada, porque ya lo saben. Al contrario, ganan puntos. ¿Ya? Vamos con los ríos profundos, Arguedas. Vamos con las falsas. Las falsas, porque ustedes ya han leído esto. Vamos con las falsas. Arguedas. Dice 1. Ernesto y su padre se instalan en Cusco gracias al apoyo de su pariente el viejo. 2. En su estadía en el colegio internado, el protagonista atestigua grandes injusticias. Colegio de Abancay, colegio dirigido por curas. Allí lo deja, ¿no? Ernesto se queda allí. 3. El niño Ernesto acepta quedarse en el internado por temor de los indios colonos. Y 4. Una epidemia de tifus alcanza pueblos cercanos y luego llega al colegio internado. Vamos con la primera. Ernesto y su padre se instalan en Cusco gracias al apoyo de su pariente, el viejo. Cierto que Ernesto viaja con su padre al Cusco. Su padre no tiene un trabajo seguro, es un abogado itinerante y busca de alguna forma a este familiar que es un hacendado, que tiene colonos, que tiene indios que trabajan para él, bueno, trabajan entre comillas, y también tiene poncos, pero el viejo le va a negar su apoyo. Por eso es que el padre continúa en este tránsito, peregrinaje, vamos a decir entre comillas, para buscar trabajo, pero ya no puede seguir con Ernesto, ¿sí? En este viaje, en esta búsqueda, así que lo deja en el colegio internado de Abancay, donde el colegio representa pues un micro Perú. En ese colegio hay abuso, racismo, discriminación, desigualdad, eh, y todo ese momento cruel eh, para ese niño y para los demás termina con la presencia del zumbaillo, es un trompo.
solo en ese momento. Es un juguete, ¿no? Juguete, pero que un juguete que tiene elementos mágicos, porque es la mirada es la cosmovisión andina. Solo en ese momento ellos son felices. Y Ernesto siempre aprovecha ese momento para hablarle al Ajla, al brujo que está dentro del Zumbayu, para decirle que por favor se comunique con su padre y que su padre se lo lleve de allí. Así que el viejo no les ayuda en absoluto. Al contrario, los trata de manera muy, muy déspota. Así que esa primera es falsa. Luego, Ernesto, dentro de la novela, eh, simpatiza con dos hechos. Eh, y luego de simpatizar con esos dos hechos, que es la rebelión de las chicheras, uno, y luego la protesta de los colonos, ¿no? La protesta ante la iglesia, que justamente está dirigida también por el director del colegio de Abancay, este cura Linares. Entonces hay una protesta de los colonos que ellos quieren una misa para detener la peste. Pero bueno, parece que el cura Linares no le hace misa a los colonos, sí a las autoridades, sí a los hacendados, pero no a los colonos. Entonces, frente a estos dos hechos, la rebelión de las chicheras que necesitaban sal para sus chichas en las chicherías y que luego ellas toman las haciendas, consiguen la sal, es lo que hace primero es participar en el caso de la rebelión de las chicheras y en la protesta de los colonos se identifica con ellos. En ambos casos está identificado con esta búsqueda de justicia de ambos grupos. Y paradójicamente, el que habita en la escuela liderada por curas no se siente identificado con los curas. Ernesto no se identifica con lo que sucede dentro de ese colegio, sino más bien con estos dos hechos. Con Felipa, que es la que lidera las chicheras, y con los colonos, con la protesta de los colonos. Y es falsa la 3 que dice, les tiene temor a los indios colonos. Por lo tanto, 8, a ver qué han marcado. Ustedes se instalan en Abancay, claro, por supuesto. Eh, 8B, 8B. Si hay un viaje Cusco, pasan por Cusco, donde ahí aprende sobre los mitos, ¿no? Los relatos. Vamos a la pregunta 9, justamente sobre el Zumbayo, que marcaron en 9. Ya vamos terminando, vamos culminando. El Zumbayo, repetí muchas veces el nombre mientras oía el zumbido del trompo. Era como un coro de grandes tancayus, fijos en un sitio, prisioneros sobre el polvo, y causaba alegría repetir la palabra tan semejante al nombre de los dulces insectos que desaparecían cantando en la luz. Tancayus. El canto del zumbayo se propagó con una claridad extraña, parecía tener un agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de esa luz, de esa voz delgada, y toda la tierra, ese piso arenoso del que parecía brotar, ¿no? El baile del trompo. ¿Cuál es la respuesta? 9A. 9A. Amigo, elementos del pensamiento andino presentes en el juego infantil. Sí, después todas no son distractores válidos, ¿ah? Y 10, llegamos a Mario Vargas Llosa y, ¿qué es esto? Esto es La ciudad de los perros. Bueno, este fragmento ya vino, ¿no?
pero han cambiado, por supuesto, la pregunta y las respuestas también. Una mañana alguien retiró las sábanas de su cama cuando aún dormía, sintió frío. La luz clara del amanecer le obligó a abrir los ojos, su corazón se detuvo, su padre estaba a su lado y tenía las pupilas incendiadas, igual que aquella noche. Oyó, ¿qué edad tienes? 10 años, dijo. ¿Eres un hombre? Responde. Sí, balbuceó. Fuera de la cama, entonces, dijo la voz. Solo las mujeres se pasan el día echadas porque son ociosas y tienen derecho a hacerlo. Para eso son mujeres. Te han criado como una mujerzuela, pero yo te haré un hombre. Pobre Ricardo Arana, el esclavo. Su padre le decía eso. Mm. Bueno, Mario Vargas Llosa se inspira en uno de los pasajes de su vida. Es también lo que le dijo su padre. Y por eso lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado. Pero Mario con el tiempo supo sanar esa herida y dijo, gracias, porque entonces solo así pude escribir la ciudad y los perros. ¿Cuál es la respuesta? Me han marcado en la pregunta 10. Pero yo te haré un hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. La respuesta es la A. La B, jóvenes. Estas son las claves, ¿sí? Ahí el macho, claro, el macho. Son, muy bien, 10 puntos. Hay gente que tiene 10 puntos. Bien, ha sido un gusto acompañarlos. Les agradezco a todos los que se han conectado, ¿sí? Son talentosos, son inteligentes, que nadie les diga lo contrario, y no se estresen, porque si se estresan ya no pueden estudiar, se van a poner ansiosos. Gracias, Zenón, gracias a ti siempre por participar, a Xiomara, a los demás que también podían de cuando en cuando dejar el cuáquer y participaban, ¿sí? Tranquilos, tranquilos, con pies de plomo, son ustedes los que van a dar el examen, no el papá, la mamá, así que se tranquiliza, ¿ya? Todo con tranquilidad, primero la salud y luego lo demás. Cuídense mucho, namaste, sí, sí, Xiomara, cuídate, cuídate también. Éxitos, éxitos. Lean bien las preguntas, lean bien las preguntas. En las preguntas los enunciados tienen el 80% de la respuesta. Sí, tranquilos. Y ya no van a fallar en literatura. Cuídense, nos vemos, gracias.